¿Es posible que el destino de una nación entera fuera escrito décadas antes de manifestarse? En el siglo pasado, Jeane Dixon conmocionó al mundo al predecir el final de un presidente, pero lo que dejó dicho específicamente sobre este año 2026 es mucho más perturbador. Ella no solo vio eventos, vio arquetipos y líderes que fracturarían nuestra realidad actual. Antes de profundizar en estas revelaciones, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna verdad oculta. Hoy revelaremos cómo Dixon vio el destino de un líder antes que nadie. Acompáñame y dale like si crees en las premoniciones. El destino de una nación y el rumbo de la humanidad entera parecen estar escritos en un lenguaje cifrado que pocos logran traducir antes de que los hechos se manifiesten con toda su fuerza. Jeane Dixon, una mujer cuya sensibilidad traspasó las fronteras de lo cotidiano, vislumbró hace décadas lo que para nosotros es hoy el presente absoluto de 2026. No se trata simplemente de predicciones aisladas, sino de la comprensión de los símbolos que el inconsciente colectivo dibuja en el lienzo del tiempo, revelando verdades que hemos estado ignorando sistemáticamente mientras el mundo se transforma bajo nuestros pies. La figura de Jeane Dixon no representa la de una vidente convencional, sino la de una intérprete de la dimensión profunda del ser, donde habitan los arquetipos que configuran nuestra existencia. Ella comprendió que la profecía no es magia, sino una conexión con esa corriente subterránea de información que fluye por debajo de nuestra conciencia diaria. Para Dixon, el tiempo no era una línea recta, sino un océano de posibilidades donde las olas del futuro ya rompen en las orillas del presente. Antes de que nadie pudiera imaginar el papel de ciertos personajes en la historia moderna, Dixon ya observaba las fuerzas psíquicas que se condensarían en figuras específicas, advirtiendo que el destino de un líder en particular marcaría el pulso de esta década. Esta capacidad de observar lo invisible le permitió identificar patrones que la lógica política ignoraba. Ella entendía que los grandes movimientos de la historia no nacen en los tratados diplomáticos, sino en las tensiones no resueltas de la psique humana. Dixon visualizaba el año 2026 como un nodo energético, un punto de inflexión donde las decisiones del pasado alcanzarían su masa crítica. Al estudiar sus notas, se percibe una urgencia casi mística por advertir a las generaciones venideras sobre la fragilidad de las estructuras que consideramos inamovibles. Uno de los puntos más estremecedores de su visión para este año se centra en el resurgimiento de un líder que dividiría a una nación como pocas veces se ha visto en la historia contemporánea. Jeane Dixon habló sobre un hombre que llegaría al poder en Estados Unidos representando una fuerza polarizadora capaz de despertar tanto fervor como rechazo absoluto. Lo inquietante es que mencionó el apellido Trump décadas antes de que su papel político fuera siquiera una posibilidad remota, describiéndolo no solo como un individuo, sino como la manifestación de un arquetipo, el padre fuerte que promete protección y la restauración de una gloria perdida. Este líder, según sus visiones, no sería una causa, sino un síntoma de un vacío espiritual que la sociedad se negaba a llenar. Esta división que presenciamos en 2026 no es accidental, sino la manifestación de una fractura en el alma colectiva que ha encontrado su símbolo en este líder. La nación se encuentra fragmentada entre quienes lo consideran un salvador y quienes lo ven como una amenaza existencial, cumpliendo la advertencia de Dixon sobre las consecuencias sociales profundas que este tipo de liderazgo traería consigo. Esta batalla entre el orden tradicional y la transformación radical no se libra en los despachos políticos, sino en el terreno del alma humana, donde las proyecciones externas mantienen a las mayorías ciegas ante la verdadera naturaleza del conflicto. Dixon insistía en que este fenómeno obligaría a cada individuo a enfrentarse a su propia sombra, proyectada en la arena pública de una manera casi teatral. Tras este análisis sobre el liderazgo, es fundamental notar cómo estas figuras actúan como catalizadores de cambios que van mucho más allá de las urnas. La presencia de estos líderes arquetípicos suele coincidir con momentos de gran agitación geofísica y social, como si el planeta mismo respondiera a la intensidad de la psique humana. La segunda gran revelación que Dixon dejó para este tiempo tiene que ver con la rebelión de la Tierra misma. Ella predijo un periodo donde la naturaleza se volvería impredecible y los desastres se multiplicarían, algo que hoy vemos en la intensidad de los fenómenos climáticos que azotan el globo. Desde una perspectiva simbólica, la Tierra representa a la madre y la fuente de vida. Su agitación es un recordatorio de que hemos roto el equilibrio sagrado.
Estas catástrofes no son castigos, sino consecuencias naturales de nuestra arrogancia y desconexión, llamados de atención que nos obligan a preguntarnos qué hemos olvidado en nuestra relación con el mundo natural. Dixon veía en los terremotos y las tormentas de 2026 un reflejo de la tormenta interna que atraviesa la humanidad, una purga necesaria para limpiar los excesos de un materialismo ciego. Estamos llegando al punto más crítico de esta investigación sobre las visiones de Jean Dixon. Lo que ella describió sobre la polarización política y el cambio de conciencia global está ocurriendo justo ahora frente a nuestros ojos. Si este contenido te está haciendo cuestionar la realidad, deja un comentario abajo con la palabra destino para saber que estás conectado. Tu apoyo es vital para seguir revelando estos misterios. Comparte este video con alguien que necesite despertar y no olvides darle me gusta para que esta información llegue a más buscadores de la verdad como tú. A pesar de la oscuridad de estas señales, existe una corriente de esperanza en las visiones de Dixon que se manifiesta en lo que ella llamó el despertar espiritual global. En este año, observamos cómo millones de personas buscan respuestas fuera de las estructuras religiosas tradicionales, explorando nuevas formas de conectar con lo divino. Dixon vio que esta época traería una maduración de la conciencia, donde la búsqueda de la experiencia directa sustituiría a la creencia ciega. Sin embargo, advirtió que este tránsito sería caótico, un tiempo de confusión donde el discernimiento sería la herramienta más valiosa para distinguir entre los verdaderos maestros y los charlatanes del espíritu. La proliferación de falsos profetas y soluciones mágicas sería, según ella, la última prueba antes de la verdadera iluminación. Este despertar no es un proceso silencioso, sino una revolución que comienza en la intimidad del pensamiento. Dixon hablaba de una luz que nace en la oscuridad, sugiriendo que solo cuando las viejas certezas colapsan, el ser humano está realmente listo para percibir la verdad. En 2026, este despertar se manifiesta en la caída de dogmas que han imperado durante siglos, permitiendo que emerja una espiritualidad más auténtica, menos preocupada por la norma y más enfocada en la unidad esencial de todas las cosas. Este despertar espiritual es el contrapunto necesario para navegar las turbulentas aguas del cambio social y ambiental que enfrentamos. Sin este anclaje interno, la humanidad se perdería en el miedo provocado por las transformaciones que Dixon también vislumbró en la base misma de nuestra civilización. Dixon también vislumbró transformaciones radicales en la estructura de las relaciones humanas y la familia. Predijo que las configuraciones tradicionales serían cuestionadas y que los roles de género se transformarían, generando una liberación de los arquetipos de su rigidez histórica. En 2026, la identidad ya no es una imposición de la herencia, sino una elección consciente del alma que busca definirse a sí misma. Este proceso, aunque doloroso para quienes se aferran al pasado, es parte de un movimiento del péndulo que busca un nuevo punto de equilibrio entre la tradición y la innovación necesaria para la evolución de la especie. Ella entendía que la familia del futuro no estaría unida solo por la sangre, sino por la afinidad de propósito y la resonancia espiritual. Esta redefinición de los vínculos afectivos es, en realidad, un paso hacia la madurez emocional. Al despojarnos de las máscaras impuestas por la sociedad, nos volvemos capaces de relaciones más honestas y profundas. Dixon veía en esta turbulencia social el nacimiento de un nuevo tipo de individuo, uno que no necesita el permiso de la tribu para ser quien realmente es. Esta autonomía individual es la piedra angular de la última y más vasta de sus visiones. Finalmente, la quinta profecía de Jean Dixon que cobra vida hoy es la emergencia de una conciencia planetaria. Ella entendió que la humanidad llegaría a un punto crítico donde tendría que elegir entre la unidad o la destrucción. Las crisis globales que experimentamos nos demuestran que las fronteras son construcciones artificiales y que somos un organismo interconectado donde el sufrimiento de uno afecta a la totalidad. Dixon vio que este nacimiento de una nueva humanidad sería traumático, pero inevitable si decidimos abrazar nuestra identidad como una sola familia humana que habita una casa común sin divisiones reales. Ella hablaba de un corazón planetario que comenzaría a latir con fuerza en 2026, sincronizando las voluntades de aquellos dispuestos a trabajar por el bien común por encima de los intereses nacionales o individuales. Este proceso de unificación no significa la pérdida de la diversidad, sino el reconocimiento de que nuestras diferencias son riquezas que deben ser armonizadas. Las visiones de Dixon sugerían que las grandes pruebas de esta década actuarían como una fragua, templando el espíritu humano hasta que estuviéramos listos para dejar atrás la competencia egoísta por los recursos y pasar a una fase de cooperación creativa.
Es una invitación a ver al otro no como un competidor, sino como un reflejo de nuestra propia búsqueda. El destino de este líder y de la humanidad en 2026 no está escrito en piedra, sino que se construye con cada elección consciente que tomamos en el presente. Jeane Dixon vio esto antes que nadie porque supo leer las semillas del futuro que ya estaban plantadas en el alma de su tiempo. Ella siempre enfatizó que la profecía no es una sentencia de muerte, sino una oportunidad de redención. Si somos capaces de ver lo que viene, es precisamente para que podamos cambiar nuestra trayectoria. Hoy, nosotros somos los protagonistas de ese destino, llamados a despertar de la inconsciencia y a convertirnos en co-creadores de un mundo donde el amor prevalezca sobre el miedo y la unidad sobre la separación. La transformación siempre parece imposible hasta que sucede, y en este instante, estamos viviendo el momento exacto de esa metamorfosis. No somos espectadores pasivos de un drama cósmico, somos los actores encargados de escribir el acto final. Las profecías de Dixon no son sentencias, sino advertencias para despertar nuestra conciencia colectiva en este 2026. El líder que ella describió es solo un espejo de nuestra propia transformación interna, una señal de que el viejo mundo está dando sus últimos coletazos antes de dar paso a algo nuevo. El futuro se escribe con cada una de nuestras decisiones presentes. Si quieres profundizar más en estos temas enigmáticos, revisa los videos que te sugiero en pantalla y suscríbete para formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarme en esta exploración del alma. Comenta qué profecía te impactó más y recuerda compartir este conocimiento. Nos vemos en el próximo gran misterio.